Estos meses hemos vivido una locura alien. Tracy Atlas, ¿cometa? ¿O una posible nave extraterrestre entrando en el sistema solar? Tal vez con intenciones hostiles. Y no lo dice cualquiera, lo dice un científico de Harvard. Trayectorias que cambian, la NASA guardando silencio. Kim Kardashian, sí, Kim Kardashian también está en esta historia. Dentro de nada, Tracy Atlas estará en su punto más cercano a la Tierra. La desinformación va a volar por todas partes. Así que he preparado una cronología de toda esta historia para que estés informado. La ciencia de verdad en este vídeo. Así que vamos con ello. Pero antes de meternos en harina interplanetaria, un pequeño anuncio. En la tienda de Quantum Fracture tenéis camisetas guapísimas de vuestros temas científicos favoritos. Desde el logo del canal hasta la tabla periódica de los físicos, pasando por nuestras superventas de materia oscura y energía oscura. También en sudadera. Oye, puede ser un regalo fantástico para estas fechas, así que si os dais prisa, puede que para Reyes la tengáis. Lo tenéis todo en la descripción. Y, dicho esto, volvamos a por nuestro visitante interestelar. Vale, todo empieza el 1 de julio de 2025. Un telescopio robótico en Chile, parte de la red de defensa planetaria Atlas, vigila el cielo en busca de algún asteroide peligroso cuando detecta un puntito que se mueve raro. Rápidamente se calcula la órbita y... ¡sorpresa! La trayectoria no es una elipse, como la de los planetas o los cometas. Es una hipérbola muy abierta. El bicho viene de fuera del sistema solar. Otro visitante interestelar. Sí, otro. Es el tercer objeto interestelar que pillamos pasando por el vecindario, después de 1I Oumuamua y 2C Borisov. Volveré a hablaros de estos dos en un ratito. Y, como además ha sido Atlas quien lo ha detectado, se bautiza como Tracy Atlas. Ojo, otro objeto que viene de otra estrella. Súper interesante. Así que montones de astrónomos del planeta se ponen a observarlo. Entre los primeros, nuestros amigos del Observatorio del Teide. En las primeras 2 semanas, Tracy Atlas pasa de ser un punto enigmático a algo que nos suena más. Tiene toda la pinta de ser un cometa. Os quiero preguntar porque vosotros fuisteis de los primeros en publicar algo sobre Tracy Atlas. ¿Cómo fue eso? Yo casi me muero esa semana. El 2 de julio nuestro telescopio de 2 metros lo observa, el 3 de julio también lo observa y con esas 2 noches somos capaces en nuestro grupo de determinar cómo rota el cometa. Una semana o 2 bastante intensas y luego seguimos observándolo, la verdad, no con tanta intensidad, pero... No, prácticamente con la misma intensidad, ¿eh? Si se ve, lo observamos. Nosotros en cuanto vimos la imagen publicamos un telegrama avisando a la comunidad de que era un cometa. Y estaqueamos imágenes y usamos algoritmos para ver bajo brillo superficial, vimos que no era un objeto puntual, que era un cometa. Vale, cometas. ¿Qué sabemos sobre ellos? Los cometas son cuerpos helados, algunas veces enormes, de varios kilómetros de largo. Empiezan a descongelarse cuando se acercan al Sol. El hielo pasa directamente a fase gaseosa. Eso hace que el núcleo del cometa quede envuelto en una nube de gas y polvo, que se llama coma. Por eso tienen una apariencia difusa en las imágenes. Cuando el viento solar y la radiación golpean la coma, se llevan parte del material y eso genera la característica cola. Bueno, en realidad hay 2 colas diferentes, pero lo importante es que los astrónomos ya estaban detectando esa envoltura alrededor de Tracy Atlas, por lo que, bueno, si suena como un pato y camina como un pato, los científicos dicen, tiene pinta de cometa. Pero había un investigador con otra idea. El 16 de julio aparece el artículo que prende la mecha. Tracy Atlas podría ser una nave alienígena. Ahora es cuando el público hace ¡oh! Lo firma con otros 2 investigadores, una persona esencial en esta historia. Avi Loeb, catedrático de Harvard. No es un cualquiera. En ese artículo se exponen una serie de propiedades del cuerpo que, desde luego, son muy misteriosas. Por mencionar un par, la trayectoria de Tracy Atlas estaba bastante alineada con el plano en el que giran los planetas. De todas las posibles inclinaciones, oye, qué casualidad que sea justo esa. Otra, el encuentro con otros planetas. Tracy Atlas pasará demasiado cerca de Venus, Marte y Júpiter. Demasiado. Calculan que la probabilidad de que pase esto es menor del 0,005%. Y encima, su trayectoria parecía ideal para un ataque. Justo en su punto de máximo acercamiento al Sol, la Tierra iba a estar en el lugar opuesto, donde la luz te ciega y no puedes ver qué ocurre. En ese momento, una nave tendría la oportunidad perfecta de usar el tirón gravitacional del Sol, cambiar de trayectoria y dirigirse a...
A ver, son muchas casualidades. No quiero decir que son aliens hostiles, pero son aliens hostiles. Los medios se frotaron las manos. Harvard más marcianitos igual a notición. Y así, niños, es como las hipótesis de un solo artículo científico se pueden multiplicar sin parar. Y todavía lo que quedaba. Es decir, que desde ese momento, lo que era un trozo de hielo errante que no le importa a nadie, se convertiría en el sujeto de miles de vídeos alrededor del mundo. Y es normal, esta situación, tal que así, daba miedo. ¿Y si Tracy Atlas va y viene a por nosotros? Ahora, creo que en este punto de la historia es necesario que conozcáis a Avi Loeb. Es decir, contexto. Y es que toda esta situación ya ha pasado antes, con la misma persona. De hecho, lo hemos hablado aquí en el canal, así que permitidme que haga el refrito. Viajemos a 2017 y hablemos de nuevo de Uno-i Oumuamua. Todo empezó con este pedrusco de aquí. Bueno, en realidad no estamos muy seguros de qué forma tiene, puede que fuera más bien así. El caso es que en octubre de 2017, un telescopio de Hawái lo detectó moviéndose a todo trapo, tan rápido que tenía que venir de fuera del sistema solar. Se había identificado por primera vez un objeto procedente del espacio interestelar, y lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano quiere decir algo así como primer mensajero lejano. Los astrónomos no tuvieron mucho tiempo para estudiarlo. Cuando lo descubrieron, ya había pasado por delante del Sol y la Tierra y se disponía a abandonar de nuevo el sistema solar. Apenas 4 meses después, ya era demasiado tenue hasta para los telescopios más grandes. Como vino, se fue. Pero en esos meses descubrieron algunas cosas muy peculiares sobre Oumuamua. Por ejemplo, su brillo cambiaba mucho a medida que rotaba sobre sí mismo, hasta 10 veces. Eso implicaba que tenía que ser muy alargado como un cigarrillo, o muy plano, como una crepe. Pero lo más sorprendente era que el pedrusco parecía estar desviándose ligeramente de su trayectoria, como si tuviera un pequeño propulsor. Eso es justamente lo que ocurre con los cometas, cuerpos helados que se van evaporando a medida que se acercan al Sol. Al hacerlo, emiten gas y polvo y eso modifica su órbita y crea la estela del cometa. Pero Oumuamua no mostraba ninguna emisión de este tipo. ¿Por qué demonios se estaba desviando? A Avi Loeb se le encendió la bombilla. ¿Y si en vez de un pedrusco espacial, lo que estábamos viendo era una vela solar procedente de una nave extraterrestre? Las velas solares son esta tecnología espacial futurista, ¿no? Láminas reflectantes, grandes y ligeras, que pueden propulsar una nave espacial como si fueran las velas de un barco. Solo que esta vez, en vez del viento, usan el empuje de la luz del Sol. Según Loeb, eso explicaría por qué Oumuamua se desviaba de su trayectoria, sus cambios de brillo, dado que las velas solares deben ser muy delgadas, y otras cuantas cosas más. ¿Convenció a otros investigadores? Pues me temo que a casi nadie. Era una propuesta arriesgada. Y es que, aunque Oumuamua presenta propiedades inusuales, la mayoría encajan con la idea de que es un pedrusco procedente de otro sistema planetario. Lo único que no está muy claro cómo explicar es por qué se desvía de su trayectoria. E incluso para eso se han propuesto teorías. Por ejemplo, puede que Oumuamua no sea un cuerpo sólido, sino una acumulación de material suelto, como una pelusa. Eso lo haría tan ligero como para sentir el empuje de los fotones solares. O puede que sea un pedazo de hielo de hidrógeno o nitrógeno puro, en cuyo caso experimentaría la misma propulsión que un cometa, pero sin generar una estela. Aunque Loeb ha puesto objeciones a todas estas teorías, tampoco está nada claro que una vela solar pudiera explicar todas estas observaciones. Se labró una reputación muy grande en el campo de la cosmología y el estudio de agujeros negros. Pues si un científico muy prestigioso dice esto, pues tendrá razón. Lo que pasa es que lo diga Loeb tampoco tiene ninguna validez porque él no es experto en cometas, ni en asteroides, ni en nada de esto. Yo no sé si la gente es consciente de lo tremendamente diferentes que son estos campos. Un astrofísico que es experto en un área es un neófito totalmente en cualquier otra área. En cualquier caso, Avi Loeb le estaba sacando bastante partido a todo este tinglado interestelar. Publicó un superventas, dio entrevistas a troche y moche, se convirtió en una estrella mediática. Como Oumuamua, ya no había quien lo parase. Lo que me lleva a las esférulas. Resulta que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos posee un catálogo de meteoros, pequeños cuerpos que caen a la Tierra desde el espacio, detectados con sus satélites de vigilancia. ¿Podría ser que alguno hubiera llegado desde más allá del sistema solar? Loeb encontró un candidato, un objeto que explotó en 2014 sobre la costa de Papúa Nueva Guinea. Según el catálogo, se había precipitado sobre nuestro planeta a 60 km por segundo, demasiado rápido para tratarse de un cuerpo en órbita alrededor del Sol. ¡Bingo! Además, ese meteoro parecía de una dureza extraordinaria, si tenemos en cuenta la enorme presión que tuvo que soportar en la atmósfera antes de desintegrarse.
todo eso habría la posibilidad de que su origen fuera tecnológico, como si dentro de 1000 millones de años una nave de la NASA chocase contra un exoplaneta y ardiese en su atmósfera. En palabras de Loeb. El caso es que, con los datos disponibles, calculó dónde podían haber caído los restos y en junio de este año se embarcó, literalmente, en una misión para ver si podía rescatar alguno. El tío se construyó una especie de trineo con potentes imanes de neodimio y lo arrastró por el fondo del mar a 2 kilómetros de profundidad a ver qué pescaba. Y encontró unas 700 bolitas con un diámetro inferior a 1 milímetro. Estas esférulas son gotas de material fundido que pueden formarse cuando un meteoro explota en la atmósfera o en otros procesos, por ejemplo, relacionados con el vulcanismo. Y resulta que 5 de esas canicas tenían más berilio, lantano y uranio que los asteroides del sistema solar. Para Loeb estaba claro, su origen era interestelar. Su composición inusual podría indicar que provienen de un exoplaneta cubierto por un océano de magma, o reflejar un origen tecnológico extraterrestre. Grandes declaraciones científicas en un artículo publicado justo el mismo día que salió el nuevo libro de Loeb. ¡Cachín! Las críticas nos hicieron esperar. Para empezar, parece que los datos del catálogo de meteoros no son muy precisos. Suelen sobreestimar la velocidad. Además, un bólido que hubiera entrado tan rápido en la atmósfera se habría vaporizado casi por completo. Pero es que, aun si quedaran restos, sería imposible saber dónde buscarlos. Hay demasiadas incertidumbres. E incluso si lo supiéramos, el mar está lleno de esférulas de diversas procedencias. Encontrar una de ese bólido concreto sería como buscar una aguja en un pajar. Por último, la composición de las canicas no es tan extraordinaria y podría reflejar las alteraciones que sufre un meteoro corriente tras pasar miles de años en el fondo del mar. Un análisis incluso asegura que las canicas podrían ser ceniza de carbón de origen industrial, como las generadas por las centrales eléctricas o los motores de vapor. Un reciente artículo que expone estos y otros problemas concluye de manera lapidaria que Loeb y sus colaboradores establecen asociaciones entre sus datos y su hipótesis preferida, un origen interestelar, pero en ningún momento consideran hipótesis alternativas. Es un ejemplo paradigmático de sesgo de confirmación. En 2019, un astrónomo aficionado, apellidado Borisov, detectó un segundo objeto interestelar, 2I Borisov. La cosa es que, a diferencia de Oumuamua, 2I se portó genial, un cometa de manual, y Loeb no se metió. Fijaos que, por ahora, a excepción de Borisov, a todos los objetos interestelares, Loeb les ha intentado encontrar algún giro alienígena. Y con TRESI Atlas creo que se ha llevado la palma. De hecho, en su blog ha estado posteando constantemente desde el momento de su descubrimiento. Si se descubrió el 1 de julio, el 2 el tío ya estaba ahí, vigilando como un halcón para ver si tenía algo raro. Y si tú te fuerzas a encontrar anomalías en un objeto, al final las vas a encontrar. O vas a estar forzando hipótesis muy extremas. De hecho, estuvo defendiendo durante días que TRESI Atlas no presentaba una coma, soltando la bomba en su blog de si TRESI Atlas no es un asteroide ni un cometa, entonces ¿qué es? Incluso siguió reticente cuando el telescopio Hubble mostró la propia coma. Pero hablemos de sus argumentos. ¿Qué dicen otros expertos sobre ellos? Desde luego hay cejas que se alzaron. Empiezo por la alineación con el sistema solar. Esto puede pasar por puro sesgo, porque seguramente no estamos viendo la cantidad total de objetos interestelares. Creo que la gente tiene una percepción de que todo lo que pasa en el sistema solar está súper vigilado, cuando es justo al revés. Nos estamos enterando que estos objetos interestelares existen por golpes de suerte. Uno y Oumuamua lo descubrimos cuando ya se estaba marchando. 2I Borisov porque un aficionado de Potra se dio cuenta, y TRESI Atlas porque teníamos a un robot vigilando el plano del sistema solar. Y anda, vaya por dónde encontramos un objeto justo en ese plano. Es decir, si supiéramos todo lo que nos perdemos, a lo mejor no sería esto tan misterioso. Sabemos que un sistema solar como el nuestro, en sus orígenes, expulsó al espacio millones de billones de asteroides. Tiene que haber trillones y trillones de estos cometas flotando por la galaxia, y que nos debemos encontrar de vez en cuando varios de ellos, como digo, del orden de 10, 20 al año. Para que fuera una nave que hemos detectado por casualidad, querría decir que tiene que haber más naves que cometas interestelares, lo cual implicaría una población de trillones y trillones de naves interestelares, y que decenas de ellas estén pasando por nuestro sistema solar continuamente, lo cual convertiría esto en una especie de, no sé, de alto tráfico de... Luego, lo de que pasa cerca de Venus, Marte y Júpiter. Dejando al margen lo de a ver cómo se ha calculado el porcentaje que son sucesos que no son independientes, o qué significa cerca.
un objeto que entra al sistema solar con una trayectoria tan próxima a su plano, a la fuerza va a pasar cerca de algún planeta. Podrían ser Marte y Júpiter o Mercurio y Neptuno. No hay nada demasiado sorprendente en eso. En el caso de Venus, 3 y Atlas pasa algo así como una unidad astronómica, o sea, a más de 100 millones de kilómetros, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Para el que no lo sepa, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. ¿Está pasando la Tierra cerca del Sol? Pues yo diría que no. Ahora, ¿por qué no se fija, por ejemplo, en que no pasará muy cerca de la Tierra? ¿No sería eso más propio de una nave? Pero este es el problema de las improbabilidades buscadas. Resulta que viene en sentido contrario a los planetas. Cuando él dice que pasa cerca de los planetas, dice porque quiere estudiarlos. Pero es que viene en sentido contrario, con lo cual va a tener muchísimo menos tiempo para estudiarlos porque va en dirección contraria. Entonces dice, no, eso es para evitar que podamos interceptarlo. Al venir en sentido contrario, viene tan rápido que no podemos enviar una misión de intercepción para ir y estudiarlo. Siempre hay una forma de buscarle la vuelta para que sea lo que yo quiero. Es una forma tramposa de usar la estadística. Resulta que también nos está diciendo que cuando pasa cerca del Sol va a hacer una maniobra over, va a encender sus propulsores y va a cambiar de trayectoria para venir a atacar la Tierra, ¿no? Realmente el perihelio de este objeto es un perihelio muy débil, es decir, se curva poco, la trayectoria que sigue es casi recta y eso intuitivamente nos quiere indicar ese perihelio, esa influencia del Sol no es muy grande, con lo cual la eficacia de la maniobra over es ridícula. Cuando se hacen los números no tiene sentido, o sea, si esos alienígenas son tan avanzados que pueden lanzar una nave con la capacidad de venir, ocultarse, no sé qué y demás, no necesitan hacer una maniobra over justo estando detrás del Sol, la pueden hacer cuando les dé la gana. Son una serie de cosas que él tira ahí, pero que ni siquiera son consistentes unas con otras. Pero lo que opinen los expertos no le importa a nadie, porque la idea ya estaba fuera de la jaula, contagiando las mentes de miles de personas en el mundo. 3 y Atlas... Y por supuesto, Loeb no paró de difundir su hipótesis. Sus posts fueron republicados por otros medios. Empezó a dar entrevistas y espérate que no esté planeando otro libro. Pero mientras Loeb escribía y las redes ardían y ardían y ardían, los telescopios siguieron haciendo su trabajo. Todos estuvieron aportando su granito de arena para añadir más datos sobre 3 y Atlas, también las sondas que tenemos repartidas por el sistema solar, que estaban entonces haciendo otras cosas. Por ejemplo, aprovechando el paso de 3 y Atlas relativamente cercano a Marte, la NASA usó la cámara de su Mars Reconnaissance Orbiter, nunca voy a saber decir esto, para sacar una foto. Estas imágenes iban a convertirse en una pesadilla para la NASA. Recordadlo. La cosa es que toda esa información acumulada durante los siguientes meses mostraría que 3 y Atlas seguía teniendo pinta de cometa, pero que era un cometa especial. Emitía los mismos gases que cualquier cometa. Agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, solo que en proporciones distintas. Algo parecido pasaba con el níquel. Cuando el objeto estaba aún lejos del Sol, la abundancia de este metal en su coma era inusualmente alta, mayor que en la mayoría de los cometas conocidos. Luego es cierto que a medida que se fue acercando al Sol, tendieron a normalizarse. Para Loeb era una evidencia de una composición artificial. Para los expertos en cometas era otro día más en la oficina. ¿Vosotros visteis que la comunidad científica dudara en algún momento de que era un cometa? Seamos serios. Si todas las pruebas observacionales se pueden explicar con los modelos que tenemos, no entiendo a qué viene. Yo creo que la comunidad en general se ha tratado entre sí como se trataría cualquier otro cometa. Deciros que nosotros encontramos objetos raros continuamente y por eso hacemos ciencias. Especialmente los cometas tienen particularidades todos y a veces encontramos objetos que no se ajustan a ninguna de las taxonomías que conocemos, a veces hay objetos que rotan raro, pero yo creo que nunca ha habido duda de que era un cometa tan raro como otros cometas, ¿no? Los cometas son cuerpos muy diferentes entre ellos. Qué menos esperar una composición novedosa de un trozo de hielo que viene de otra estrella, donde el entorno donde se ha formado ha podido ser muy distinto al nuestro. Ya sin hablar que se ha pasado vagando entre las estrellas durante, ¿qué?, cientos de millones de años, tal vez transformándose por toda la radiación que ha recibido. Y precisamente eso es súper interesante para los astrofísicos. No es una casualidad que los dos primeros objetos interestelares tengan la misma dirección y velocidad que dos corrientes de estrellas cercanas. 3 y Atlas y sus compañeros han presenciado en su viaje cómo la galaxia ha ido cambiando. Si entendemos bien de qué están hechos y por qué es diferente al de nuestros cometas, podremos entender mucho mejor nuestro vecindario estelar. Pero esto no le importa a nadie. Lo que parece que sí es relevante es si 3 y Atlas está
transmitiendo un mensaje final a la humanidad. Espero que sea una orden para activar a los labubus para que no se esclavicen. Nos lo tendríamos merecido. El caso es que para mediados de agosto se detecta cómo Tracy Atlas aumenta de repente su brillo, una especie de fulguración. Es normal que un cometa se vaya volviendo más brillante a medida que la coma va creciendo. Más polvo a su alrededor, más material en el que puede reflejarse la luz del sol. Como si te fueras poniendo cada vez más chalecos reflectantes. Pero esto que se había visto era una especie de salto. ¿Qué había pasado? Loeb pone sobre la mesa una idea. Es luz que emite el propio cuerpo. Hace sus especulaciones sobre la fuente de energía, agujeros negros incluidos, cierra sesión y deja que TikTok se vuelva loco. Ahora, el resto de astrofísicos lo veían diferente. Criovulcanismo. A ver, tú tienes una bola de hielo que, al acercarse al Sol, se descongela. Dato que a lo mejor no sabías. En el espacio exterior, a presión cero, sin una atmósfera que te aplaste, la fase líquida no existe. Por eso los cometas pasan directamente de sólido a gas. No hay una etapa intermedia. Ahora imagínate lo que pasa dentro del cometa. Ese gas acumulándose en algunas zonas y reventando la superficie. Una erupción, como un volcán. Eso emite de golpe un montón de partículas a la coma que aumenta lo que refleja del Sol. Son los famosos jets, de los que también se ha hablado mucho. Los cometas, ya digo, como tienen temas geométricos, puede ser que el jet esté por detrás o que esté apuntando hacia nosotros. Tiene un movimiento, las partículas que emite el jet que dejan de estar unidas gravitacionalmente al cometa, tendrán su propia dinámica. Es un sistema, vamos a hablar, complejo. Entonces, bueno, pueden aparecer cosas las mismas que en otros cometas. Hale-Bopp, que yo lo estudié durante muchos meses, tuvo ahí cantidad de cosas que no entendíamos. A nadie se le ocurrió pensar que era una nave extraterrestre que venía aquí a visitarnos, hombre, por Dios. Los procesos son mucho más complicados, con reacciones químicas de por medio. De hecho, el problema de que haya tanto níquel en la coma de Tracy Atlas podría resolverse por aquí, gracias a la corrosión del agua sobre los granos metálicos y los sulfitos que están contenidos en el objeto. Todo sin la necesidad de invocar tecnología alien. En realidad, cuando los científicos estudian el modo en el que Tracy Atlas refleja la luz del Sol, ven que se parece bastante a la de otros cuerpos helados que orbitan más allá de Neptuno. Pero esto no le importa a nadie. Lo que le importa a la gente es que la NASA ha activado un protocolo de seguridad planetaria. ¡Vamos a morir todos! Ya os estáis imaginando las miniaturas, ¿no? ¿Verdad? Sí. En realidad era un bulo. No se había activado nada. Tracy Atlas siempre ha pasado bien lejos de la Tierra y no se había desviado. Lo que había pasado es que la Red Internacional de Alerta de Asteroides quería hacer una especie de simulacro con él, para ver lo preparados que estábamos en observar y caracterizar un objeto así. Mejorar las técnicas, vaya. Literalmente fue como si en tu empresa te avisan de que hay simulacro de incendios el martes y la cosa escala a morir todos. Ahora, es 21 de octubre. Tracy Atlas se oculta detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Durante un tiempo no podemos observarlo. Cambiará de trayectoria y vendrá por nosotros. Se masca la tensión. Cuando reaparece el 30, las medidas muestran un ligero cambio en la trayectoria, todo respecto a las predicciones. Que a ver, ningún drama, no ha ido directo a la Tierra. Todo perfectamente compatible con esos chorros de gas que he hablado antes. Es decir, como si fueran una especie de propulsor, han cambiado un poco la órbita del cometa. Pueden producir una fuerza neta sobre el cometa que no sea cero. Desplazamientos a lo que sería su camino. Hay gente que en cuanto ve efectos no gravitacionales ya implica que debe haber algún elemento artificial impulsando y no. Tanto los asteroides como los cometas sabemos desde hace mucho tiempo que tienen desviaciones de los efectos gravitacionales y son pues este tipo de cosas, tanto jets como presión radiativa. Pero a Internet esto no le importa. Ni, por supuesto, a nuestro colega Loeb. Insiste en que ese cambio es sorprendente y también compatible con un empuje dirigido. La rueda del contenido sigue girando. Y entonces alguien se rasca la cabeza y dice: un momento, ¿no había tomado la NASA una imagen cuando pasaba por Marte? ¿Dónde está esa foto? ¿Lo sabes tú? Porque yo no. ¿Por qué no dicen nada del misteriosísimo cambio de órbita? ¿Acaso quieren ocultar que vieron algo? La respuesta aburrida es que había un cierre de gobierno en Estados Unidos, un shutdown que paraliza actividades administrativas, entre ellas la publicación oficial de datos. Pero a quién le importa y a quién no le gusta una buena conspiración. Y esta vez los famosos se unen. Avi Loeb presiona junto a una congresista con que se liberen las fotos, usando palabras como ocultar y censurar.
Elon Musk habla en Joe Rogan de la hipótesis alienígena. Y hasta Kim Kardashian le pregunta directamente a la NASA que qué está pasando. Si es que un salseo, aunque sea cósmico, nos gusta a todos. El administrador de la NASA, por fin, le responde. Parece que se vienen cositas. El 12 de noviembre termina el shutdown y el 19 la NASA organiza una rueda de prensa. Presentan las imágenes tan esperadas junto con muchas otras del resto de observatorios. El veredicto es que TRESI Atlas es un cometa interestelar con propiedades inusuales pero razonables y que no hay nada que nos lleve a creer en un origen tecnológico. Pero esto no le importa a nadie, porque las esperadísimas imágenes son una basura. Parece que las ha sacado tu tía la del pueblo, les falta un dedo delante. Claro, con el hype la gente estaba esperando algo en 4K, la nave ahí bien con sus texturas, que casi pueden ver al alien intentando comprender qué es un Ibai. Y es que estamos muy mal acostumbrados a fotos increíbles del espacio, cuando el día a día de los astrofísicos es trabajar con imágenes que, aunque son muy valiosas, son así de aburridas. Además, fijaos, si el Hubble tomó esta imagen y el James Webb esta, ¿qué podíamos esperar de un trasto que está hecho para observar la superficie marciana, que no está hecho para ver cometas que vengan de lejos? Claro, a mí me hace gracia porque lo de las imágenes de la NASA ha sido especialmente estúpido porque en los mismos días la ESA estaba tomando imágenes también. Sí, la ESA, la Agencia Espacial Europea de la que todo el mundo se olvida, publicaron su imagen de TRESI Atlas desde Marte muchísimo antes, el 8 de octubre. Esas imágenes han estado ahí siempre. Pobre gente de la ESA. Pero bueno, la reacción del público fue la que fue. Unos decepcionados y otros convencidos de que las imágenes eran falsas y que se les estaba ocultando la verdad. No sé, lo que sí te digo es que la carrera científica es una carrera voraz y que si llegara un objeto que fuera, vamos a decir, una nave, yo te aseguro que habría grupos mucho antes de Avi Loeb que se enterarían y publicarían en el Nature. Yo creo que nos daríamos cuenta antes que Avi de que hay un objeto, sobre todo porque él se basa en los resultados de los demás. Y desde entonces pocas cosas novedosas han pasado. Se han seguido tomando medidas y Loeb ha estado en su blog proponiendo ideas. La de que todavía podría ser una nave disfrazada de cometa. ¡Oye! Y otra, que esta parte de TRESI Atlas podría ser un enjambre de pequeños objetos. Cada uno reflejaría la luz del sol y desde lejos parecería simplemente una nube de polvo. Termina diciendo en su post: ¿cuál es la naturaleza de estos objetos? ¿Son fragmentos de roca u otra cosa? Si es que es un genio. ¿Cómo sabe tirarle pan a los pájaros? Increíble. Y mientras tanto, nos acercamos al 19 de diciembre, el momento en el que TRESI Atlas se acerque más a nuestro planeta. Un momento fantástico para hacer ciencia, para conocer mejor la naturaleza de estos objetos interestelares. Bueno, y no solo eso, aún queda que otras sondas que están en otros planetas nos manden los resultados, como JUICE, ahora en Venus. Tenemos imagen preliminar, pero hasta febrero no tendremos los resultados bien. Y repito, es un objeto extraordinario y lo sigue siendo y nos va a dar sorpresas en el próximo mes. Ya verás cómo va a darnos sorpresas extraordinarias, ¿no? Pues eso es lo que nos interesa. La verdad es que la teoría no natural es divertida porque ya acabamos. No, es un objeto artificial, ya está. No hace falta publicar nada más. Todo lo que se ve es artificial. Bueno, pues ya está. Dejemos de trabajar, nos quedamos sin trabajo. ¿Y qué decir sobre Avi Loeb? Y a mí además hay una parte que es quizá la que más me molesta y es que está usando su posición para romper las reglas, si quieres, vamos a decir, democráticas de la ciencia, ¿no? Nosotros, intentando evitar todos los sesgos, observamos, sacamos conclusiones, nosotros mismos discutimos muchísimo y luego le decimos a la comunidad lo que pensamos. Y eso lo hacen 20 grupos a la vez, con sus propios telescopios, con sus propios modelos. Y ahí es donde se da la discusión sincera. Él siempre decidió ni siquiera entrar, con lo cual tiene, no sé si un blog o sale en las noticias, ahí lanza sus teorías y yo lo siento, pero usa la gran ventaja de ser catedrático de Harvard y ahí está haciendo competencia desleal y está usando la imagen de la institución, una institución además que es de las que mayor presupuesto tienen, para usar argumentos de autoridad. Yo lo siento, pero es que está rompiendo las reglas más básicas de la profesionalidad científica, ¿no? Si estuviera en un centro de investigación poco financiado, nadie le haría caso. A mí me gustaría que viniera a las sesiones de interestelares de los congresos internacionales y realmente diera la cara, ¿no?, ante la comunidad, que es un poco Yo lo creo que la hacer. gente se iría. Bueno, al menos no he intentado publicar en una revista de psicología sobre que el resto de investigadores no le hacen caso. Ay, no, Avi, no, ¿qué hiciste? Bueno, pero al menos no se está comparando con Galileo. ¿Cómo? Nah, ya en serio. Pues fijaos, os voy a sorprender.
creo que sus ideas, totalmente alocadas y extremas, son necesarias. Nos enfrentamos a objetos que no hemos visto nunca y necesitamos todas las hipótesis posibles para no andar ciegos. Creo que es así como la ciencia funciona mejor. Ahora, primero necesitamos que se entienda que empujar una idea como esta, este objeto es alien, se tiene que hacer cuando tengamos muchísimas evidencias y muy fuertes que nos apunten allí. Ya lo hablamos en el vídeo de Marte. Sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia y tenemos que estar muy seguros de que no nos estamos equivocando. Y tenemos que admitirlo. Todos estamos deseando encontrar que no estamos solos en el universo. Nuestros sesgos nos pueden jugar una muy mala pasada. Por eso mismo hay que ser muy cautos. Pero creo que tú tienes otra forma de verlo. Yo tengo otra forma de verlo, efectivamente. No creo que la hipótesis alienígena tenga que ser la última a considerar y que hay que eliminar todas las demás hipótesis antes de considerar la alienígena. Esto es algo que se dice a veces, pero no creo que sea correcto. Creo que hay que considerarla en pie de igualdad con las otras hipótesis que estén igualmente fundamentadas. Pero me parece que este no es el caso. Es decir, todo lo que vemos apunta a que es un cometa. Entonces no tiene sentido decir que algo que a todas luces es un cometa es una nave alienígena. Y, segundo, hay que entender también que la ciencia no sucede en un vacío. Si este intercambio de ideas sucediera solo entre expertos, ¿no? Gente que tiene los datos y tiene la capacidad de discernir si una idea es buena o mala, creo que todo sería ideal y estupendo, el mundo de la piruleta. Pero esa no es la realidad. Las hipótesis de cometas aburridos con mucho dióxido de carbono son hipótesis, son ideas que se quedan en el mundo académico. Las hipótesis de naves alienígenas se escapan a la sociedad, se escapan a las noticias, a las redes, a los foros y bodegas. Lugares donde, hay que admitirlo, no son de los que tienen mejor pinta para poder discernir bien las ideas. Y los divulgadores podemos intentar informar y poner algo de orden, pero es que al final del día, ¿sabéis lo que le importa a la gente? Las buenas historias. Una nave que da la vuelta al sol para ir a por nosotros es una tremenda historia. Creo que todos tenemos que aprender mucho sobre cómo hacer que la ciencia bien hecha se transmita a la sociedad. Claro, la navaja de Occam, esta idea de que entre dos explicaciones equivalentes, la más simple probablemente sea la correcta, ¿no? Últimamente nuestra sociedad parece que se tira más por el principio del láser de Occam, que el enunciado vendría a ser que ante dos explicaciones equivalentes, la más molona es la correcta. Y la más molona suele ser la explicación alienígena, ¿no? Y aquí termina este vídeo, pero las entrevistas han sido tan interesantes y nos ha sobrado tanto material que, cómo no, hemos hecho un episodio de Quantum FM en el que seguimos hablando con nuestros investigadores sobre Tracy Atlas. Estrenaremos el episodio dentro de unas cuantas semanas, os dejaremos link en la descripción por si queréis que YouTube os avise de cuando lo saquemos. Y para los que más os gusta nuestro formato de podcast, ya os aviso que este programa no va a ser el único de enero. Estad atentos la semana que viene porque os lo contaremos. Y esto es todo por hoy. Tenéis camisetas y sudaderas guapísimas en nuestra tienda y ya está. Si queréis más ciencia, solo tenéis que suscribiros. Y muchas gracias por vernos.